14 TV, televisión para todos. Muy buenos días, bienvenidos todos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Hoy es lunes y comenzamos la semana laboral con muchas expectativas y con mucho brío para aportar en lo que podamos al desarrollo de este país. Aunque debemos decir que hablando tontería en los medios de comunicación no se aporta nada, ningún desarrollo del país. Eso es un desarrollo nuestro como personas. No me hagan caso. Bienvenidos entonces. 25 del mes de julio. Un día importante, porque un día como hoy nació mi hijo mayor. Mi hijo Nercito. 28 años ya. Bueno, pues, como siempre recordamos por 14 TV, en el 14 en todos los cables, el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 4 de la tarde. Y repetimos el contenido en las redes sociales, tanto las personales mías como del programa. Así que gracias por estar con nosotros y por seguirnos a esta hora hasta las 9 de la mañana. Muchas informaciones nacionales e internacionales. No vamos a hablar mucho de las informaciones, de los temas que están en el tapete a nivel internacional. Vamos a concentrarnos un poco en el territorio, porque hoy tenemos un invitado es un amigo de muchos años, además un servidor público, donde quiera que ha estado, muy eficiente. Me refiero al licenciado Andrés Terrero, expresidente de la Cámara de Cuentas, asesor financiero, asesor de contabilidad, asesor en la superintendencia de bancos, etcétera. Una larga carrera como servidor público. Bueno, y vamos a hablar con Andrés porque hay una guerrita ahí en la Cámara de Cuentas. Él salió hace tiempo de ahí, pero como un ciudadano que paga su cédula como antes, había que pagar la cédula con Trujillo. Fulano está preso porque no selló la cédula. Esas barbaridades. Pero como un ciudadano que le da seguimiento a todo el discurrir del país y sobre todo de la administración pública, vamos a hablar con Andrés un poco de eso. Se dio a conocer en el día de hoy, fue ayer que emitieron la declaración, los miembros del Consejo de la Superintendencia de Electricidad, que son 3, decidieron revocar el incremento salarial que había dispuesto para ellos, en el contexto de un aumento general a todo el personal. Pero lo que más sobresale, lo que más irrita a la población ha sido el incremento de su salario, de los 3. No que le aumentaran a los servidores. Pues revocaron ese incremento, que en principio dicen ellos que ya estaba acordado por un cronograma de incremento. Además, esa es una parte que lo podía justificar, pero la que no se justificaba fue el alegato de que se debía a un ajuste por inflación. ¿Qué coño inflación tiene una persona que gana 650,000 pesos? ¿Cuál es? La inflación la siente la gente de abajo de 15,000 pesos. El grueso de la población, de los trabajadores en el país, andan por debajo andan en el nivel más o menos, el porcentaje importante de la plantilla laboral en el país está en
en el nivel exento de impuestos sobre la renta, que son 34,000 y pico de pesos. De ahí para abajo, y esa es la gente que sí siente la inflación. El que gana 500,000 pesos, 600,000 pesos, que por demás tiene otras compensaciones, no siente la inflación. O sea, ese fue un argumento totalmente no solo infeliz, sino, ¿cómo se puede decir? Una agresión, una tomadura de pelo a la población. Y eso irritó, más que el propio hecho. Pero bien, lo dejaron sin efecto. Y que conste que ahí tengo el vicepresidente del consejo, es mi amigo, el doctor Diógenes Rodríguez Grullón. Pero hay cosas que, como decimos en el campo, es el pueblo, que amor no quita conocimiento. Fue un error. Y dejen eso así ya, no lo batan más. No lo batan más porque mientras más lo baten, como decía el Quijote, mientras más lo bate, Sancho, eso oye de más. Y que dejen eso de ese tamaño para que se aplaque un poco la reacción de la gente, que fue bastante airada, porque se produce en el momento en que todos los consumidores recibieron un incremento de la factura, 9, 10%, 12%. En términos porcentuales, en la tabla oficial, 12, 10, pero en la práctica, 50, el doble, un poco más del doble, el que pagaba 4,000 y pico de pesos hace 5 meses, está pagando 11 hoy. Métale el lápiz a ver si es un 9% o si es un 10%. Es más del doble. Más del doble, casi el triple. Entonces, en ese ambiente tan crispado, tan negativo en términos sociales, se produce ese incremento de salario y afortunadamente lo ha dejado sin efecto en el día de hoy. Andrés, buenos días. Gracias por estar aquí conmigo. Buenos días, mi amigo Nelson Encarnación, a tu orden. Gracias. Estar en contacto con tu gente. Gracias, Andrés. Mira, comenzar por ahí no estaría mal. Comenzar por lo de la energía. Sí. Bueno, yo entiendo que eso, como tú dices, fue un despropósito, un error inmaterial, un error material cometido por personas que son sensatos, se supone, ¿verdad? Sí. Porque evidentemente que cuando tú ves los aumentos, es cierto que hay aumentos hasta del 200%. Sin embargo, en el caso de ellos, los aumentos han sido mucho más de un 10%, que es lo que dicen que supuestamente han incrementado la factura. No tiene ningún sentido. Como tú decías, el salario que devenga una persona de ese nivel, más las compensaciones adicionales que tiene, combustible, gasto de representación, no tiene ningún sentido. Pero que no se pensó. Y no sé si alguien votó en contra de eso, son 3. Cuando dice, si 2 votan a favor, se aprueba, pero lo lógico ya es como dice, si lo revocaron, dejarlo así, porque eso, si siguen hablando, va a crear mucho más encriptación. Sí, lo enredan más. Ya en términos de contabilidad, dicen el Ministerio de Energía y Minas, la propia superintendencia, ha alegado que el incremento de la factura, la factura que paga cada consumidor mensual, Sí. eso viene por virtud del pacto eléctrico y que están cumpliendo con el pacto. Sí, pero en medio de una crisis, todos esos pactos y todos esos acuerdos hay que tomarlo en cuenta. El presidente ha echado hacia el lado muchísimas cosas que estaban propuestas, Sí. muchas. Lo que va a impactar en el consumidor hay que verlo con mucho, pero mucho cuidado. Y lo que tenemos que crear es capacidad de pago para la gente, de compra, capacidad de consumo. O sea, si tú ganas 20,000 pesos y no te pueden aumentar, lo que tenemos que hacer es
crear de que esos 20.000, en vez de que se disminuyan, tú puedas comprar un poquito más. Exactamente. El pan te ha aumentado con toda la crisis que hay, los subsidios que el gobierno está dando, muchos subsidios, los precios van hacia arriba. Es un problema evidentemente externo, exógeno, pero algo hay que hacer a lo interno. Bueno, los problemas se le busca la vuelta de manera interna. Hay cosas que nosotros no podemos manejar, pues no podemos fijar el precio del trigo. Correcto. Eso de todos esos productos importados que impactan en la producción nacional, en el producto final. No podemos. Eso es una variable que no manejamos nosotros. No manejamos nosotros. Ahora, internamente tú puedes tratar de acomodar, como ha hecho Sí. Y eso es lo que tiene que ver con la parte de la gestión. Exactamente. La experiencia de manejo del Estado, cómo hacemos para que la gente sufra menos los impactos. Ahora, esos subsidios que van por 30.000 y pico de millones, Más, eso es mucho más. insostenible. Mucho más, sí, eso es insostenible. Eso es un sacrificio que el Estado está haciendo, que hay que agradecerle. Mucha gente no va a entender. Si se quitan esos subsidios es fatal. No, eso es una Fatal, bomba de tiempo. fatal, una bomba de tiempo, exactamente. Ya tenemos muchísimos países que tenemos cerca, como Panamá, que la crisis está muy fuerte. ¿eh? Sí. Panamá, tenemos un poquito más lejos, tenemos Colombia, tenemos Chile, Ecuador, Pobladas. pobladas, inmanejables. Sí. Ojalá que nosotros nos mantengamos como estamos. Y siempre decirle a los políticos, por ejemplo, a nadie le conviene esta situación de crisis social en el país. A nadie, ¿eh? A nadie. Ni a los que están compitiendo por el poder, ni a los que están en el poder. A nadie. O sea, todos los políticos tienen que trabajar en pos de que no ocurra eso. Y eso es así. Primero está el país. Exactamente. Exactamente. Mira, Andrés, el miércoles pasado yo escribí mi artículo. Que bueno, lo leíste y me Te retroalimenté. diste una retroalimentación. El caso de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas es uno de esos órganos constitucionales que ha tenido tantas dificultades. No por la Cámara, porque la Cámara es un órgano. Claro. La composición generalmente no responde a las expectativas. En esta ocasión, esta Cámara surge con un gran auspicio de todos los sectores. Estuvieron de acuerdo, porque son personas no partidarias, Eso es lo que dicen. son técnicos. Sí, Lo que dicen, ¿verdad? sí, Buena aclaración, tú dices lo que dicen. claro. Pero no se le conoce un activismo partidario. Así Esa es la realidad. Así es. Sin embargo, parece que hay algunas dificultades internas en el manejo, el temperamento del presidente, de algunos miembros, todo eso. Yo quiero recordarle que Andrés fue presidente de la Cámara de Cuentas. Se produjo una situación interna que desembocó en un proceso en el Congreso, Un juicio político. un juicio político, de los pocos que uno recuerda. El último en los 100 años. El último 100 años. Exactamente. Un juicio político. A ti no te enjuiciaron. Tú renunciaste. Yo renuncié después que yo expuse en el Congreso. Sí. O sea, pero me hizo ir a un juicio, porque tuve que ir a ambas Ah, sí, cámaras. sí, sí. Ambas cámaras. A la Cámara de Diputados, que es Primero, el que el Ministerio fiscal, Público. el fiscal exactamente, y después al juez, que es el Senado de la República. Después de tu oposición, tú renunciaste. Después de la oposición, renuncié el día que se iba a tomar el dictamen y motivado por alguna presión que hubo ahí. Pero te iban a quitar como quieras. Correcto. Había todo un, No, la un intención ambiente. era eliminar, o sea, tierra arrasada. Sí. Y la tierra arrasada implicaba una sanción de 5 años para no poder trabajar en el Estado. Entre Una otras cosas, inhabilitación para ejercicio trabajar para ejercicio público por 5 años, conforme a la Constitución de la República. Un abuso además, por demás. El mismo juicio per se, además de que se tomaran decisiones a todo el mundo por igual, siendo unos cuantos no culpables de lo que estaban enjuiciando. Bueno, pero el hecho es que Por lo menos 2. esa Cámara fue Barrida. fue barrida. Sí. Lo que dio origen a ese juicio fue una rebatilla entre ustedes. Sí, siempre fue eso. Fue
una imprevisión de ustedes, un manejo no adecuado internamente, que al explotar produjo todo esto que ya Sí, sí. que es parte de O la sea, historia. tuvimos 18 meses que comenzaron con problemas desde el principio, vamos a decir así. Diríamos que el principio se habló de un aumento de sueldo, se habló en el primer día, se ganaba un buen salario en la Cámara de Cuentas, yo entendía que eso no era prudente. Al mes después de eso se hizo el aumento, se puso en la agenda, que la agenda la hace el presidente, pero la podían imponer la mayoría en el Pleno. Sí. Éramos 9 miembros de la Cámara, En ese tiempo eran 9. éramos 9, era mucho más difícil. Era una torre de Babel. Era mucho más difícil llegar a El consenso. consenso ahí, Sí, sí. mucho más difícil. Pero todo eso pasó, vino el escándalo, pero al final todo viene por escarceo a lo interno. O sea, el ámbito, el deseo de poder, de llegar a la presidencia, de que por qué tú eres presidente y no yo, todas esas cosas. Entonces, habían situaciones internas que tú tomabas decisiones contrarias y eso entonces también puso más los problemas internos. Pero al final, diríamos que chismes internos, vamos a llamarle así. Sí. Pues ahí no hubo nada de fondo, nada, no había ninguna justificación. Irregularidades, nada de eso. Para nada. Yo era el presidente y firmaba cheques, o sea, la responsabilidad de la administración es del presidente. Sí. Y ahí yo te puedo decir que no hubo nada que pudiera verse como un viso de irregularidad. Eso no afloró en el Congreso, o sea, ninguna irregularidad afloró como parte del juicio. Ninguna. Todo lo que se decía era mala conducta. ¿Y el juicio cuál fue? No, el juicio. La razón del juicio. Yo siempre decía, ¿de qué se me acusa? No había acusación. Por lo menos, mira, a la mayoría decían mala conducta. Pero eso es muy amplio. Claro. Y en el caso mío, si tú ves el acta, no habla nada. Bueno, porque Terrero es el presidente, entonces si el presidente tiene un grupo de gente ahí que tiene mala conducta, el presidente es responsable. Pero no, el voto es individual. Y además, las responsabilidades son personales. Personales. O sea, es un abuso. Y realmente todo el mundo sabe. Estábamos haciendo un buen trabajo. Eso quizás, a lo mejor el riesgo era que íbamos a auditar, hacer auditoría de verdad. ¿Cuánto hace de eso? 14 años. Eso fue en el 2008. 14 años. A día de hoy, 25 de julio. Ujú. Sí, fue en julio. Fue en julio 4, el sí. día del dictamen. El julio 4, que fue el día de la independencia americana, me acuerdo como ahora. Exactamente. Del 2008. Al día de hoy no se ha dilucidado totalmente qué fue lo que ocurrió ahí. Sí, pero la gente sabe. O sea, no sé de los ciudadanos, pero la gente sabe que hubo un abuso de poder. Pero ¿de dónde emana el abuso de poder? ¿Qué te digo? Los poderes del Estado De la presidencia de la República, de los partidos, yo pienso que del Congreso. responsabilidad colectiva, vamos a llamar así. Porque Eso es muy amplio también, así como la Sí, mala sí. conducta. Sí, pero vamos a decirle así para no entrar directamente contra nadie en particular. Porque de verdad, yo entendía, y después que yo expuse por 6 horas o 7 horas en el Congreso, que la gente la población quedó clara de que cuál era mi responsabilidad y lo que yo estaba haciendo además. Porque yo estaba reportando adecuadamente, oportunamente a las personas que tenía que reportarle. No al presidente de la República, pero el presidente es ¿Era el Congreso? el Congreso. El presidente es un poder del Estado independiente y yo no iba a caer en ese error. Yo reportaba constantemente a los órganos del Congreso, a los dos. No estaba de lambón No, mandándole el informe al presidente de la República pero cuando no tiene nada que ver con eso. Para nada. Y yo, o sea, que somos amigos el presidente y yo de la escuela, del colegio. No, pero para nada. Yo sé respetar bien lo que es separación de poderes y lo que es la ética profesional. Yo lo conozco bastante bien. Eso no hay que enseñarlo a nadie a mí. Yo doy clase de eso. Soy profesor de eso. Sí. Pero yo reportaba al órgano que tenía que ser, que era el órgano constitucional, que es el que designa indirectamente a los miembros de la Cámara de Cuentas. Y lo supervisa también indirectamente. No, debería supervisarlo, pero no lo hace. Bueno, pero él está... El estamento legal lo dice. Exactamente. Sí, claro. No lo claro. hace. Claro, el brazo ejecutor del control del Congreso se llama Cámara de Cuentas. Del Congreso, de ambas cámaras. Y yo a esas dos cámaras, Reinaldo Párez Pérez y Valentín, les remetí informaciones, les remetí cartas solicitando apoyo, de todo. Está todo escrito, ¿eh? Inclusive sometimos un proyecto de ley para reformar la ley 1004 de la Cámara de Cuentas. Porque cuando comienzas, Nelson, a hablar sobre un problema de un órgano colegiado, todos los órganos colegiados dan problemas. Sí. Todos. Hay algunos que se manejan mejor,
La Suprema Corte de Justicia tuvo una vez un problema grandísimo entre Subero Isa y Papi Luciano. El ¿recuerda? Papi Luciano, el vicepresidente. Exactamente. Y entonces, bueno, por eso se manejaba. En la Junta Central Electoral hubo muchas veces muchos problemas Sí. y no trascendieron. En la Cámara de Cuentas ha habido varios problemas y han trascendido algunos, ¿verdad? Inclusive el último anterior, el pasado, Sí. sufrió algo inédito. O sea, que el Ministerio Público hizo un allanamiento en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Sí, algo que nunca había ocurrido en ningún país del mundo. No, no. O sea, pero entonces, todo esto viene a que la inacción del Congreso. La inacción del Congreso. En todo momento no pasó nada, aguantar, esperar, hasta que explotó un tema que fue un discurso que yo hice en la catedral, donde yo, con palabras finas, decía que había un problema, y entonces eso generó un problema a lo interno, donde se hicieron unas denuncias por los demás miembros. 7 de los 9 firmaron una comunicación donde decían que yo había cometido algunos errores. Eran 27 temas, que mal no recuerdo. Todos eran mentiras. Todos. Oh. No había uno. Que de hecho, ellos mismos cuando comenzaron a discutirlo en el pleno, que yo decía, vamos a revisarlo. Entonces, dígame qué significa tal cosa. Entonces, no sabían quién había puesto ese punto. ¿Quién fue que puso eso? ¿Quién fue que puso aquello? O sea, evidentemente que era una cuestión así como de muchacho. de muchacho. Pensando que a lo mejor me perjudicaba a mí, se salvaban Hombres y ellos. mujeres viejas. Ese tipo de mujeres. No había mujeres. Machista, Sí. leninista. Sí, éramos 9 hombres. Sí. Éramos 9 hombres. Que inclusive había, en la salida, en la cámara anterior había una señora, Catiuca Boveda Brenes. Catiuca, sí. Sí. Mi amiga Catiuca. Pero realmente no había nada de fondo. Nada. Y oye, eso tenía que fortalecerse. Cuando se hizo el aumento al origen, yo esperaba que se hiciera un tema constitucional ahí. Y no perdonaron. Oye, eso. Nadie, o sea, el único que no cobró el dinero fue yo, ¿eh? Los 5 meses de aumento, nunca lo cobré. Todos los otros lo cobraron y nunca lo devolvieron. Y no pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. En ese momento el Congreso dijo que no había ilegalidad. Y yo insistía que había una ilegalidad porque eso violaba la ley de austeridad del Estado dominicano. Sí. Y la Cámara de Cuentas es parte del Estado. Pero los demás miembros decían que no, que la Cámara de Cuentas estaba por encima del bien y del mal y de Dios. Sí, porque es un órgano constitucional, Pero no eso está es sujeto una al excusa. control. Es una excusa. Es una excusa. Es una excusa. Sí. Entonces, al final nos perdonaron, pero después en el juicio político dijeron que era una ilegalidad. Eso salió ahí. Sí, los mismos congresistas, los mismos, ¿eh? Los mismos dijeron, no, que eso, no. ¿Qué pasa? Entonces, decían mucho, por ejemplo, inclusive hubo un legislador. Eso es una inseriedad. Sí, claro, pero hubo un legislador, Nelson, que me dijo a mí que si yo sabía que estaba pasando eso adentro de la Cámara, yo tenía que renunciar. Yo debía renunciar. Oh. Y yo dije, pero es una irresponsabilidad de su parte. ¿Cómo yo voy a renunciar? Porque yo entiendo que hay un desorden interno. Yo estoy informando al Congreso. Ahora, si el presidente del Congreso, del Senado, no informaba a sus pares, es otra cosa, ¿no? Yo no podía mandar una carta a 34 senadores. Yo le mandaba al presidente del Senado de la República, ¿verdad? Yo no podía hacer otra cosa. Se suponía que él colectivizaba eso. Eso supone eso. Vamos a la pausa y regresemos a ese tema, Andrés, Muy bien. para que caigamos entonces En la actual Cámara de Cuentas. a la actualidad actual. Venimos ahora. TV, televisión para todos. En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y además, durante esta gestión hemos otorgado 46,000 pensiones. Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.dgjp.gov.do. Te servimos con calidad y justo a tiempo. Conversamos en el día de hoy con el licenciado Andrés Terrero. ¿Cuál es tu segundo apellido? Alcántara. Pues sureño. Fui primo de Daniel Alcántara. Total sureño. Los terreros son de Barahona, Salinas. Duvergé. Exactamente. Sí. Y los Alcántaras son más cerca, diríamos que Y San de- Cristóbal y también de y de San Oviedo. Juan. Y de Oviedo. Exactamente. Pedernales y todo eso. Oviedo. Oviedo. Duvergé y Oviedo.
Ok. Los Duvergé fueron un poco viejos. Ok, se movieron. Profesores, todos nosotros, bueno. Sí. Entonces, cuando se plantea el juicio político, todos se resistieron a renunciar. No, mira, cuando... Todos fueron, se expusieron al Ministerio Público, que son los diputados, Sí. y luego el juez, que es el Senado. Lo primero era que... Ustedes dijeron, bueno, vamos para adelante. Sí, lo primero fue que nadie creía que iba a haber un juicio político. Oh. Nadie creía en eso. ¿Y basado en qué? No, que no, que no. Nosotros vamos por el bien, por encima del bien y el mal. No. Sí, así es. Hubo uno, que no voy a decir la palabra que decía, olvídense de eso. Pero cuando llegó la citación, digo, oh, y fuimos todos, es cierto, fuimos todos a la Cámara de Diputados, a una comisión especial. De hecho, la Cámara de Diputados seleccionó una comisión, una petit comisión, que hizo un descenso en la Cámara de Cuentas. Tuvo varias semanas ahí, revisando todo. Y esa comisión estaba varios diputados, el que fue alcalde de Santo Domingo Norte, del PLD. ¿Cuál de ellos? Porque Carlos Guzmán. No, antes de Carlos Guzmán, que tuvo René Polanco. René Polanco. René Polanco, estuvo el diputado de Santiago comunicador, Ángel Acosta, Ángel Acosta. y estuvo, el tercero era, que era presidente de la comisión, el síndico de Boca Chica que murió, Ah, sí, mi amigo Radamés Castro. Radamés Castro, que él dio una explicación en el periódico Hoy, diciendo que no había encontrado nada contra Andrés Terrero, nada. Pero, No, él dijo eso, ¿eh? Y Ángel lo ratifica. Los que están vivos han ratificado que yo no tenía nada que ver. Ángel lo dijo en un programa hace poco. Pero fuimos ahí y expusimos todo. Y después que se puso todo, 5 de los 9 renunciaron. Dijeron, yo no voy para ese juicio político, ¿no? Porque tú llegabas hasta ahí y ahí la Cámara de Diputados podía decidir sí o no al juicio. sí, ¿Ok? Y entonces después ellos decidieron que sí. renunciaron Freddy Almonte, Freddy Almonte, Juan Alberto Lora, cuñado de Leonel. sí, exacto. Era cuñado de Leonel. Cuñado. Había sido Era cuñado del presidente. Había sido, no era. No, en ese momento ya no era. Marco Pero Maceo. eso es como si fuera, los cuñados son como los generales. Sí. General para siempre, Sí, retirado por sí, general. es cuñado, y además tiene lapso porque tiene hijos. Claro, los cuñados son para siempre. Sí. Renunció Henry Mejía. Renunció a Marco Maceo de San Cristóbal. Sí. Y renunció, el último que renunció fue Jefferson Carr. Pero renunciaron todos antes de ir al Senado, al juicio político. Ah, Luis Yepes. Sí, claro. Luis Jefferson Carr. Entonces- no se quisieron exponer a eso. Nos quedamos 4. Entonces se quedaron tú, Yo, de Vera, Julio de Vera, Benjamín de Sena Lugo. de Sena Lugo y José Gregorio, que era el secretario del Pleno, que estaba solo del inicio de la gestión. Sí. No escuchaba, y él no oía. Pero con todo eso y con conocimiento del Senado, lo pusieron como secretario del Pleno. ¿Tenía problemas auditivos? No oía nada por completo. ¿Y entonces? Bueno, Bueno, leía, claro. leía. Y yo hacía en las sesiones del Pleno, más o menos como le estaba diciendo lo que estaba pasando. Pero el Pleno entendió que yo no era un ente imparcial para eso. Y en mayoría, Y le trajeron entonces un intérprete. con mi oposición, nombraron al hijo de él. Y el hijo de él entraba por el Pleno, Ah, bueno. pero no podía hacerlo. No debía hacerlo porque es un pleno. Bueno, colegiado, Es designado como- por el Un Congreso. de la grado República. colegiado que no debe haber un Claro, extra ahí. No, claro. Y Bueno, bueno, todas esas cosas que pasaron- Macondo aquí. la cosa, lo que ocurrió ahí en términos de lo que estaba en lo interno no se sabe ni siquiera el 80%. ¿Y tú, Yo tengo un libro. tú lo vas a escribir? Sí, está escrito. Ah, No ha salido ni todavía tengo la fecha. Tengo nombres, pero todo está escrito la historia. No como novela, sino como ocurrieron los hechos. sí. Nombres y apellidos. Y reitero, nada de corrupción. Porque primero, donde yo estoy, que yo tengo control,
no pasa acto de corrupción. No, yo tengo control. Bueno, Hay cosas, tú eres un técnico de eso. Claro, claro. Hay cosas que tú puedes perder el control, pero yo, con mi expertise como auditor de larga data y eso, es bien fácil. Y además, cuando yo me iba, me sentaba, que firmaba el vicepresidente o firmaba otro, conjuntamente con el secretario, yo cuando llegaba revisaba todo lo que había ocurrido. Todo, ¿eh? A mí hay que dejarme en mi escritorio todo lo que pasó. Esto fue lo que ocurrió y yo revisaba todo. Y si había alguna duda, preguntaba y llamaba a eso. Además, había gente en tesorería, en financiero, que para mí eran gente capaces. Y ¿Que respondían a ti? Respondían a mí, que eran de los pocos. De los pocos. La Cámara de Cuentas, como todos los órganos, casi todos los órganos colegiados, a veces desemboca en una olla de grillo. Sí. Ahí había una olla de grillo entre ustedes. Y sigue. Parece que sigue. La olla de grillo de ustedes los llevó a esa situación. La próxima bueno, la gestión de doña... Dice los martes. Se manejó más adecuadamente, pero había una olla de grillo. Pero ella con su sabiduría política y todo eso manejó eso. Una experiencia milenaria. Ella nació en el Estado. Sí. La próxima fue un desastre total y absoluto. Esa fue la de el de La Vega. La de Hugo Álvarez. Hugo Álvarez Pérez. Pérez, no a Valencia, que su No, papá. papá que murió hace poco. Hace poco una Una cumbre. de la Suprema Corte de Justicia. Sí. Llega a la Cámara de Cuentas de Hugo Álvarez Valencia, que el tribunal, el Ministerio Público, en algo inédito para el mundo, va y lo allana. Allanamiento, correcto. Y lo acusa. Y lo acusa. Está el proceso ahí todavía. Lo acusa, pero no ha pasado nada. Bueno, pero está abierto eso ahí. Sí. Está como una espada ahí. Sí. Cae ahora la Cámara de Cuentas. Que vino con muy buen augurio, ¿verdad? Sí, el presidente, de hecho, el presidente de la República, la nueva Cámara de Cuentas. Nueva Cámara de Cuentas. Sí, todas esas cosas que los políticos son muy... Sí, pero eso estaba bien y te voy a decir por qué, antes que tú continúes. De los 5 miembros, 4 son contadores públicos. Sí. Eso nunca había ocurrido en la Cámara de Cuentas. Nunca, era al revés siempre. Puede haber un contador y 4 abogados. Porque la gente tiene la concepción equivocada, y los gobiernos también, y no tan claro todavía, en que eso es un tribunal. Sí. Y eso no es un tribunal. Porque pasa que antes, Nelson, la Cámara tenía 2 funciones. Tribunal Superior Administrativo. Y contencioso administrativo. Exacto. Y también, o sea, tú te ponías la cachucha de miembro de la Cámara de Cuentas y te la quitabas y te ponías el del Tribunal Contencioso Administrativo. Ponía la toga. Y no, pues, en mi periodo, yo dije que eso era un tema de conflicto de intereses y que había que solucionarlo. Y se solucionó después que yo entré. Yo entré en el 2006 y en el 2007 se separaron. Le quitaron los contenciosos a la Cámara. Claro, a la justicia. Es un asunto de control, Claro. no de litigio. Por eso antes eran jueces y ahora son miembros. Es correcto. Pero la gente no se acuerda de eso. Entonces, lógicamente, si hay un tribunal, la mayoría son abogados. En este caso pasó al revés. 4 contadores públicos y un abogado. Sí. Y está muy bien. Está muy bien en la composición. Sí. Ahora, la olla de grillo. Siempre viene el problema del escarceo de por qué tú eres el presidente, por qué te pusieron a ti, por qué no a mí, por qué aquello, ¿no entiendes? Y viene entonces la guerra de poderes. Esa querella no debe ser interna porque cuando el Senado designa a los miembros de la Cámara de Cuentas, asigna a uno como presidente. Sí, claro. Otro como vicepresidente y otro como secretario. Ese es el bufete directivo. Ese es el bufete directivo. Así es. ¿Qué culpa tiene, por ejemplo, Janel Ramírez, el presidente. Tiene Andrés también. Como Janel Andrés. Sí, exactamente. Sí. ¿Qué tiene que ver con que lo hayan nombrado, y que es más joven que el grupo? Sí. Que lo hayan nombrado como presidente de la Cámara. Nada. Ya una orden constitucional. Hay un certificado que lo acredita. Pero el bufete puede cambiar cada 2 años. Según la ley. Pero no ha sido la práctica. No, la práctica no ha sido así en los últimos 20 años, pero Balaguer lo hacía y lo cambiaba. Sí. Por ejemplo, el Congreso, el Senado tiene potestad para cambiar al presidente, no para sacarlo, ¿eh? Puedes rotar el bufete. Tú puedes coger un vocal y ponerlo como presidente. Y puede cambiar la composición del bufete directivo completo a los 2 años, según dice la ley 1004. Pero eso no ha ocurrido. Ahora, tiene potestad para eso. Pero, ¿de manera automática o alguien tiene que apoderarlo? No, automática la puede hacer.
Pero nadie ha motivado eso nunca, que uno sepa. Nadie ha motivado eso. Eso no necesita motivación. Yo creo que el primero que debe motivarse es el Senado de la República, que se supone que debería estar ojo visor en lo que está ocurriendo ahí, y puede ver la ejecución del bufete como ha sido. Y nada, o sea, no estoy motivando que cambien nada, sino diciendo que hay una potestad constitucional y por ley que la tiene el Senado de la República, que puede cambiar a los 2 años. Cada 2 años, puede cambiar el bufete. O sea, para el periodo de 4 años puede haber 2 presidentes. Correcto. Y se vence ahora, prácticamente. Se vence ahora. Ellos entraron, yo creo, en 2 meses creo que se vence. Ellos entraron en... Como en noviembre, creo que fue. En noviembre, octubre, noviembre. Exactamente. O sea que cualquier cosa, todo esto que está pasando y la gente no ve eso. Yo aspiraba a que quizá el bufete se cambiara a los 2 años. Primero porque teníamos una persona inhabilitada, que era José Gregorio, Sí. contador público, que yo trabajé con él hace muchos años, cuando mi carrera comenzaba en la firma Earth and Earth. Qué sé yo, pero no ocurrió. Además, 9 personas, es muy difícil ponerse de acuerdo. No, eso es la locura. Óyeme, además tú tenías, dije, como le aconsejaban, ponte de acuerdo, mira, como que cómprate a fulano, ¿cómo que compre a fulano? Porque tú eres un órgano profesional, no tengo que comprar a nadie. Una componenda. No, pero ¿para qué? O sea, ¿qué hay que componerse con qué? ¿Qué hay aquí para dar? Aquí no hay nada para dar, aquí lo que hay es para ofrecer al país. No para que ven, para que vote por mí, que me vote por mí. Yo nunca traté de hacer eso. Pero yo tenía una minoría extrema. Yo tenía una persona que Siempre apoyaba. una guerrilla siempre. Tú tenías. Siempre. Esas reuniones del pleno eran trágicas. Pero yo era en el pleno, yo salía de ahí como si nada, O sea, yo tengo capacidad para poder soportar cosas, ¿entiendes? Sí, cada cosa en su lugar. Sí, no, insultos había de todo tipo. Que están en acta, inclusive. No, relaja. Sí, claro. Personales. Pues yo lo oía y lo escuchaba tranquilo. Decía, ¿usted terminó? ¿Hay algún otro insulto? ¿Alguien tiene otro insulto más? Aprovechen ahora. Que voy a cambiar el tema. Este es el turno de los insultos. Ahora, sí, el turno de los insultos. Y todo el mundo se quedaba así como, ¿qué hombre es este? No, pero insulten ahora. Y decía el secretario, que conten acta, Que conten todos los insultos en acta. Y me decía, bueno, son muchos. Digo, usted pone lo que usted se recuerda, que yo me voy a recordar de todos los otros. Porque yo tenía, claro. Aquí no va a pasar ningún insulto desapercibido. No desapercibido, claro que no. Vamos a la nueva pausa. Entonces, esto es como para reírse. Sí. Es una pena. Es una parte de la historia trágica de este país. Sí. Y no quiero que eso ocurra otra vez en la Cámara de Cuentas. Qué cosa. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con más insultos. Seguimos ya en la recta final con Andrés Terrero. Qué barbaridad. Pero lo que me está diciendo aquí afuera es una cosa de... vamos a dejarlo aquí. Hay que dejarlo fuera. Vamos a dejarlo fuera, sí, pero... La Cámara actual. ¿Cuál es tu consejo después de analizar todo lo que se sabe? Sí, mira. El consejo primero es que se pongan de acuerdo los 5. Los 5. Es más fácil. Sí. Y además hay 4 contadores que son de la misma carrera. Se supone que todos están abogando por hacer la cosa bien. El mismo lenguaje. El mismo lenguaje, correcto, el mismo lenguaje. Han hecho, esa resolución final no está correcta y deberían revocarla. Hagan símil con otras instituciones. ¿Cuál es esa? La que autoriza que cualquiera de los 5 puede firmar cheques. O sea, todo el mundo puede firmar cheques. Y solamente en la ley y el reglamento habla del bufete directivo. Es el presidente, el vicepresidente y el secretario. Yo abogaba de que tenía que haber una firma extra pleno de alguien de la parte financiera, Sí. que es como se estila, pero la ley no lo contempla. Entonces, si la ley no lo contempla, hasta que no se modificara, había que mantenerlo así. Entonces, yo veo que la resolución esa, Nelson, habla de que en la composición del pleno estaba el presidente, la vicepresidenta y que tenía además funciones secretarias ad hoc. Eso quiere decir que la secretaria no estaba ahí. ¿Verdad? Y después los 2 miembros siguientes. Pero cuando tú tienes una ausencia de un secretario, tú no puedes ponerle la función al presidente o al vicepresidente, que son del bufete. Pónselo a uno de los otros 2 que no son del bufete. Exactamente. ¿Verdad? No lo hicieron. ¿No, verdad? Entonces, algo raro andaba por ahí.
Y después, al final, la resolución la firman nada más 3. El presidente y los 2 vocales. Sí. O sea, ni la vicepresidenta estaba ahí firmando, ni tampoco el secretario. Algo anda mal. Y parecería que hay un plan de excluir la secretaria, que fue aquella que hizo una comunicación formal al Senado quejándose de que el presidente estaba haciendo cosas de autoritarismo y muchísimas otras cosas más, cosas que no se saben. Pero eso es lo que leemos, ¿verdad? Lo que uno oye es muchas cosas, pero tú no puedes darle crédito a lo que tú oyes. Simplemente creo que lo que tienen que hacer es volver a la legalidad en la propia Cámara de Cuentas, volver a su propia legalidad, no hacer cosas que fueran propias fuera de la Constitución de la República. Tú no puedes legislar para tu propio beneficio. O sea, tú no puedes decir que estás poniendo a firmar a todo el mundo porque quizás, vamos a suponer que, ¿cuáles son las razones? Bueno, las razones pueden ser, que los miembros del bufete directivo se van de vacaciones. ¿Se pueden ir de vacaciones? ¿No? Todos no. No puede ser, ¿verdad que no? No. Vamos a suponer que, yendo al extremo, que fuera eso, ¿verdad? ¿Se pueden ir de vacaciones 2 de los 3? Tampoco. Si puede ir de vacaciones 1, entonces tú te turnas, te vas de vacaciones. Además, cuando tú entras a un gobierno como ese, usted se olvida de las vacaciones. Olvídese de eso. Usted sale de viaje, muchísimos viajes internacionales, aprovechen esos viajes internacionales. Descanse un usted poco. quede 4 días más, 5 días más y ya. Sí. Y venga a su función. Pero siempre tiene que haber firma. Ahora, para modificar la operatividad. la operatividad de la Cámara. Sí. Por eso, inclusive, volviendo un chingue hacia atrás, a mí me decían cuando estaban los problemas míos, olvídate del pleno. Algunos amigos con experiencia, no convoque el pleno más y dale para adelante. Digo, no, yo no puedo hacer eso. Primero, es legal que tengo que constituir el pleno, convocar el pleno. Pero además, si no lo hago, la operatividad de la Cámara de Cuentas se va a ir al carajo. Sí. Porque no me van a firmar los cheques. Porque era parte del bufete directivo la gente del pleno. ¿Con quién iba a firmar los cheques? Yo solo. ¿Entiendes? O sea, la gente no entendía. ¿Cómo? Si es así. Por eso yo, en la modificación que enviamos al Congreso, una de las pocas cosas que hicimos, porque eran muchas cosas, era de que se agregara una firma de un tercero del área financiera, digamos un imparcial, que siempre está ahí, disponible siempre, con uno de los del pleno. O sea, el presidente, el vicepresidente, en ausencia del presidente, no hay por qué poder firmar, firme ahora, y el secretario, ¿entiendes? Pero nada, pero no ocurrió eso. Ahora, para mí, el problema fundamental que hay en los órganos constitucionales de colegiados es la composición del mismo pleno. Y yo hice una propuesta, hice 2 propuestas. Primero era que rebajaran a 3 los miembros del pleno, a 3. Pero la que yo estaba de acuerdo con ella era que fuera un organismo similar al sistema anglosajón y otros países de Latinoamérica que lo tienen, que es un auditor general de la nación. Sí. Un auditor general de la nación con un equipo de técnicos bien preparado, con buena preparación académica, técnica, experiencia, sobre lo cual habría un perfil establecido claro para poder ser designado. Pero una persona. Entonces lo que podría adecuarse es darle todo ese poder a una persona, a un organismo como la Contraloría General de la República, pero que no sea solamente para auditar al Estado. No, o sea, lo que pasa es que la Contraloría... Auditar al gobierno central. Claro, tú pones un auditor general de la nación y un subauditor. Igual lo que hay en la Contraloría de la República, que es un Contralor General y un Subcontralor. ¿Verdad? Lo que pasa es que en la mayoría de los países existen una de las 2 cosas. O sea, la Contraloría General de la República en muchos países actúa como Cámara de Cuentas. Es independiente. Sí, como Cámara de Cuentas. Sí. Y en este caso, aquí no. Aquí ese es el auditor interno del Poder Ejecutivo. Sí. Del Poder Ejecutivo, La Contraloría del Poder Ejecutivo. Por eso no puede auditar poderes. No puede auditar a la Cámara, a la Junta Central Electoral, al Constitucional, a la Suprema, a nadie. De hecho, hubo un escarceo cuando estaba Roberto Rosario, por eso mismo. Sí. Pero la Cámara de Cuentas es el organismo superior del Estado de fiscalización, que puede auditar a todos los poderes. Yo siempre decía que era el poder de los poderes, porque tiene potestad para ir a auditar el presidente de la República o cualquier otro poder del Estado, cualquiera. Sin ningún temor en nada, Porque cuando usted se sienta ahí... Es su obligación. Es su obligación. Esto no es, que se va a poner guapo el presidente, que se ponga guapo. Conmigo no funciona así. A mí no pueden mandar nunca un mensaje. A mí nadie se atrevió a mandarme decir, mira, no haga tal cosa. No, ¿qué pasa? Yo estoy nombrado constitucionalmente para hacer un trabajo de auditoría a cual que fuere. Exactamente. Y el que lo haga, que lo tiene que hacer bien. Y yo puse, por ejemplo, los partidos políticos se comenzaron a auditar después que yo entré a la Cámara de Cuentas. Y se lo dije con tiempo a los partidos, públicamente. Señores, a los presidentes de los partidos, que pongan su casa en orden, que lo vamos a auditar el año que viene. Oye bien, no es que vamos para allá mañana, el año que viene. Y la resolución era
que nosotros íbamos a auditar a los partidos, todos íbamos a comenzar el mismo día, a todos los partidos. El mismo día, ¿eh? Un equipo para el PLD, un equipo para el PRD, un equipo para el Reformista, un para el PSC, para todos los partidos. A todos los partidos. Para que después nos dijeran, la Cámara de Cuentas me está atacando, o el gobierno me está atacando mandándome a la Cámara de Cuentas. No, están todos al mismo momento. Incluyendo el partido oficial. Incluyendo el partido oficial. Y se lo dije públicamente. Para que no tengan excusas, ¿entiendes? Ya. Porque es transparencia. Mira, todos los días vamos a la transparencia, todos los días. La gente antes no entendía eso. Pero se camina hacia allá. Se camina hacia allá. Pero hay gente que no resiste la transparencia. No. O sea, no se quieren exponer a eso. Se dice que el presidente actual de la Cámara es muy personalista, muy Muy yoísta. que es una especie de pequeño dictador. Bueno, yo no te puedo decir sí o no porque no estoy ahí. Se oye eso, pero no hay razón para eso. Y además tienes que saber dónde tú estás sentado. Estás sentado en un órgano colegiado, Sí. donde el equipo, las decisiones son de conjunto. Pero para modificar un reglamento en la Cámara de Cuentas, que tiene potestad, el Pleno tiene potestad, pero lo más razonable, lo más objetivo es que fueran la firma de los 5 miembros. Sí. Los 5 se ponen de acuerdo para modificar el reglamento en tal artículo, en tal artículo. Eso es lo sensato. El presidente no puede ser un yoísta. No. No puede ser. Bueno, porque además eso le protege a él como persona. Claro. Como Eso es lo que la gente no entiende. Que si tú haces la cosa de conjunto, te va a ir mejor. Sí. No, aquí firmamos todo. Que no sea un aumento de sueldo, ¿verdad? Que no sea eso. Sobre la transparencia, ¿cómo tú ves el funcionamiento? Tú que eres un auditor de tanto tiempo. De la Cámara. No, del sentido general, la transparencia. Hemos avanzado muchísimo. Y lamentablemente ese avance tiene también sus riesgos. Porque a veces, en tema de la transparencia, se publican cosas o salen cosas que no deben salir, que son derechos fundamentales de personas que tú tienes que proteger, tanto en la Constitución de la República lo tiene y también en el Código Penal. En el caso, por ejemplo, de las auditorías, estos procesos que están en curso en el Ministerio Público ni la Cámara de Cuentas no debe exponer públicamente nada de esos hallazgos que tienen ahí. Sí. Primero, la Cámara de Cuentas no es juez, primero. Es un organismo técnico que expresa un informe y no concluye sobre un hecho, sino dice que hay indicios de responsabilidades penales. Sujeto a revisión. A revisión del Ministerio Público primero y después de un juez, ¿eh? Sí. O sea, porque ni siquiera el Ministerio Público, ¿eh? Incluso sujeto a revisión o a reparos muy puntuales del afectado. No, eso se hace antes de que ellos concluyan el informe. Ya después del informe no. No. O sea, se supone que la misma ley dice que tú tienes que comunicarte con la persona auditada y después de que te comuniques con él, mandarle un borrador del informe para que esa persona tenga la potestad de responder con enmiendas a ese informe. Después que las enmiendas vuelven, tiene que volver de nuevo de ti. Mira, hicimos estas enmiendas. ¿Estás de acuerdo? Y cuando tú firmas que estás de acuerdo, el informe puede salir. Ya el informe no es revisable. No es revisable. Gracias, Andrés. A ti y a tu televisión. Yo no sé ustedes, pero yo estoy bien conforme con este programa. Muchas gracias, yo también. Porque hemos debatido cosas que mucha gente no sabe. Sí, interesantes. Interesantísimo. Y el libro dirá después más. Exactamente. Ahí nos deleitaremos leyendo. Exactamente. Gracias, Andrés. Gracias, Nelson. Gracias a ustedes también. Mañana, Dios mediante, a las 8 de la mañana. De nuevo aquí.